presión, temperatura y calor. Por cada uno definido. Un proceso isocórico cuando el volumen permanece constante. ¿Qué quiere decir? Que no hay incremento de trabajo. Proceso isobárico, la presión constante. Proceso isotérmico, temperatura constante y incremento de energía igual a cero, no hay incremento de energía. Y en el proceso adiabático, el incremento de calor permanece constante. Un ejemplo de todo esto nos da lo siguiente. Nos da lo siguiente, que cuando hay un incremento de calor en un proceso, este es directamente proporcional al incremento de la energía más el incremento del trabajo. Posteriormente lo vamos a ver, esto en forma específica a qué se refiere. Ahora sí, vamos a analizar cada uno de los procesos. Tenemos el proceso isocórico. Su volumen es constante. Tenemos aquí la relación. Si el volumen es constante, no hay trabajo. Por lo tanto, el incremento de calor es directamente proporcional al incremento de energía interna. Si el calor entra, no se realiza trabajo. Si el calor sale, hay disminución en la energía interna. Nuevamente repito, en el proceso isocórico no se realiza trabajo. Entra calor, aumenta la energía interna. Sale calor, disminuye la energía interna. Nuevamente tenemos aquí, cuando calentamos agua, cuando calentamos cualquier objeto. Y en el segundo concepto, salida del calor, ¿qué quiere decir? Que está perdiendo calor, por lo tanto hay disminución de energía interna. Ejemplo, el refrigerador. En esto ocurre en el proceso isocórico. Volumen constante. Ahora isobárico. Veamos el concepto de isobárico. Ahí lo tenemos. En el proceso isobárico, la presión permanece constante. Nuevamente nuestra relación. En este caso, fíjense bien para este caso. Delta W, que quiere decir incremento de trabajo, es igual a la presión por el incremento de volumen. ¿Sí? Sin embargo, entra calor, tenemos trabajo que se realiza, más aumento de energía interna. Entra calor, en el proceso isobárico, hay trabajo realizado, más aumento de energía interna. Sale calor, caso del refrigerador, ¿sí? Sale trabajo y disminución de energía interna. Ese es el proceso isobárico a presión constante. Lo que más nos interesa es la presión constante. Muy bien. Vamos a lo siguiente. Ahora vamos a otro caso del isobárico. Bueno, realmente ese es el estudio de lo que ocurre en el proceso isobárico. El trabajo es directamente proporcional a la presión e incremento de volumen. Presión que entra igual a presión que sale. Proceso isotérmico es el que nos interesa. En el proceso isotérmico, la temperatura es constante, el incremento de temperatura igual a cero, por lo tanto no hay incremento de energía, por lo que el incremento de calor es directamente proporcional a el trabajo. ¿Qué quiere decir? Entra calor, no hay energía interna, pero sí hay trabajo. ¿Sí? Entonces dice, entra total calor, sale trabajo. Caso contrario, entra trabajo
y sale totalmente calor. Un ejemplo de esto es precisamente en lo que se basó Joule para realizar su equivalente mecánico del calor. Bien. Y por último, tenemos el proceso adiabático. El proceso adiabático quiere decir no hay intercambio de calor. Por lo tanto, de acuerdo a la relación, el trabajo es igual a una pérdida de energía. Cuando sale trabajo, estamos perdiendo energía. Cuando entra trabajo, estamos ganando energía. Trabajo realizado a costo de energía interna, entrada de trabajo, aumento de energía interna. Un ejemplo claro de esto, jóvenes, es cuando nos frotamos las manos. ¿Sí? Si no nos frotamos las manos, no hay calor, no hay trabajo. Pero si nos frotamos las manos, cuando nos frotamos las manos, entra trabajo de nuestras manos y en nuestro cuerpo hay un aumento de energía interna, calorífica. Muy bien. Otro concepto básico que debemos tener presente en la historia de la termodinámica es lo siguiente. Y lo que vimos, aquí tenemos dos tipos de paredes. Una pared diatérmica y una pared adiabática. Muchas veces sentimos frío. ¿Por qué? Porque nuestra pared es diatérmica. Y muchas veces sentimos calor porque nuestra pared es adiabática. Una permite el paso, o sea, la transferencia de la energía sin que haya transferencia de masa. Es la pared diatérmica. Y la pared adiabática no permite interacción térmica con su alrededor. Aquí tenemos un ejemplo claro. En la parte inicial, en la primera pareja de paredes, tenemos dos paredes, una a 60 grados centígrados y otra a 40 grados centígrados. Cuando se ponen en contacto, hay intercambio o transferencia de energía, de la energía más alta a la energía más baja. Perdón, de la temperatura más alta a la temperatura más baja. Aquí hay una transferencia de calor y ambos logran un equilibrio térmico. Es una pared diatérmica. Sin embargo, tenemos otro ejemplo. Tenemos esas mismas paredes y las unimos, observamos que no hay intercambio de calor o transferencia de calor. Y es una pared adiabática. Nuevamente repito, pared diatérmica permite la transferencia de energía térmica hasta lograr su equilibrio térmico. Y en la pared adiabática no permite la transferencia de calor y no hay equilibrio térmico. Un ejemplo de esto tenemos por la transferencia de calor. Cuando decimos que tenemos una pared diatérmica en casa, y cuando tenemos una pared adiabática en casa. Pues nuevamente regresamos a lo mismo. Una pared diatérmica es cuando ponemos a calentar agua en un recipiente metálico. ¿Sí? Y una pared adiabática es cuando no hay interacción térmica. Un ejemplo de ellos, el refrigerador. Dentro del refrigerador hay una temperatura, vamos a decir, hay 20 grados centígrados. Y en el entorno del refrigerador, o sea, en nuestra casa, la temperatura es de 40 grados centígrados. Sin embargo, el refrigerador no hay un equilibrio térmico en el refrigerador. Al contrario, se mantiene a la temperatura baja. Y ahí tenemos una pared adiabática. Muy bien.
Viene lo más importante, jóvenes. Se lo vimos en la práctica del laboratorio. La ley cero de la termodinámica. Todos esos conceptos, transferencia de calor, procesos, sistemas termodinámicos, procesos termodinámicos, nos trae como conclusión la elaboración de leyes, igual como lo hizo Newton. Nada más que Newton realizó 3 leyes. La primera ley de la fuerza, o sea que todo cuerpo permanece en estado de reposo o movimiento mientras no exista una fuerza que altere dicho movimiento. La segunda ley, todo cuerpo adquiere una aceleración directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Y la tercera ley nos dice que todo cuerpo ofrece una acción, al mismo tiempo hay una reacción de igual magnitud, pero sentido contrario. Bajo estas características también ocurre en la termodinámica. Nada más que en la termodinámica son 4 leyes. ¿Sí? Fíjense bien. En física hay 3 leyes de Newton. Y en termodinámica hay 4 leyes. En física, Newton elaboró sus 3 leyes. Y en la termodinámica fueron 4 científicos los que elaboraron las leyes de la termodinámica. La primera de ellas es la ley cero. Como pueden observar, dice ahí, si el cuerpo A y el cuerpo B están a la misma temperatura o en contacto térmico y posteriormente se ponen en contacto con el cuerpo C, ambos adquieren de un tiempo determinado la misma temperatura, pero siempre y cuando tengan qué tipo de pared. ¿Qué tipo de pared debe existir para que haya equilibrio térmico? Jóvenes. Ahí en este ejemplo tenemos los 2 tipos de paredes. Deben de existir paredes diatérmicas y paredes adiabáticas. Como tenemos ahí el ejemplo, ¿sí? Donde dice conductor térmico son paredes isotérmicas, diatérmicas. Y donde dice aislante térmico es una pared adiabática. Muy bien. Bueno, ya me están diciendo que cambie de canal y cambio de canal. Cambiamos de canal. Cambiamos de canal.
temperatura. Y vamos a ver si es cierto el siguiente. Primer ejemplo, anoten ustedes. Primer ejemplo, jóvenes. Dos placas metálicas idénticas tienen la misma masa y el mismo calor específico. Tienen diferentes temperaturas. Una es de 20 grados centígrados y la otra de 90 grados centígrados. ¿Me lo puedes repetir? ¿Sí? Ahí están, se ve en la pantalla, ¿no? Dos placas metálicas. Dos placas metálicas idénticas tienen la misma masa y el mismo calor específico. Tienen diferentes temperaturas. Una es de 20 grados centígrados y la otra de 90 grados centígrados. Si se colocan en buen contacto térmico, ¿cuál será su temperatura final? Ok, entonces, nos dice, tenemos dos placas metálicas. Ahí están. Se colocan en un buen contacto térmico. Ahí está. Una de ellas, 90 grados centígrados, y la otra, 20 grados centígrados. Se pregunta, ¿cuál sería la temperatura final entre ellas? ¿Cuál sería, así visualmente, cuál sería, jóvenes? ¿Tienen la misma masa, el mismo calor específico? ¿Cuál sería la temperatura final? Serían 55 grados, ¿no? Exactamente, serían 55 grados. ¿Pero cómo lo comprobaríamos? Muy bien. Está correcto lo que dijo su compañera, 55 grados. Pero vamos a ver cómo se comprueba. ¿Sí? Una de ellas, el cambio de calor de la placa caliente más el cambio de calor de la placa fría va a ser igual a 0. ¿Quién va a perder calor? La placa caliente. La caliente, ¿verdad? ¿Y cómo comprobamos esto? Pues muy sencillo. Tienen la misma masa, el mismo calor específico, e incremento de temperatura el mismo, la misma masa, el calor específico, y todo esto va a ser igual a 0. Pero la primera de ellas, la vamos a representar, masa, calor específico, temperatura final, menos 20 grados centígrados, que es la que va a ganar calor, más la masa, el calor específico, la que va a perder calor. Realizamos nuestras operaciones y tenemos masa, calor específico, temperatura final, menos masa, calor específico, 20 grados centígrados, perdón, menos 20 grados centígrados más masa, calor específico, temperatura final, menos masa, calor específico, 90 grados centígrados. Esto va a ser igual a 0. Haciendo operaciones tenemos masa, calor específico, temperatura final, más masa, calor específico, temperatura final. Voy a obtener 2 veces la masa, calor específico, temperatura final, menos 20 grados centígrados, menos 20 y menos 90 me da 100, menos 110 grados centígrados, masa, calor específico, igual con 0. Por lo tanto, está negativo, pasa positivo. 2 veces la masa, calor específico, temperatura final, es igual a 110 grados centígrados, masa, calor específico. Masa, calor específico y masa, calor específico se van.
Y me queda 2 veces la temperatura final igual a 110 grados y temperatura final a 110 grados entre 2 igual a 55 grados centígrados. Lo que dijo su compañera, maestro, ya ve, sin hacer operaciones, sin hacer tanto relajo, me dio el resultado. Pero ese es el concepto básico para lo siguiente, jóvenes. 1 minuto para que terminen de copiar. ¿Ok? ¿Ya terminaron de copiar? Bueno, anoten ustedes. Lo siguiente. Si la placa que está o que se encuentra a 20 grados centígrados, si la placa que se encuentra a 20 grados centígrados tiene una masa de 200 gramos y un calor específico de 0.11 calorías grado centígrado, y la placa de 90 grados centígrados tiene una masa de 150 grados centígrados, perdón, de 150 gramos, y un calor específico de 0.16 calorías grado centígrado. Calcula su temperatura final. Ahí les dejo la presentación para que vayan sustituyendo sus valores. Y veamos si la temperatura final es de 55 grados centígrados.
Recuerden, esta es una aplicación de la ley cero de la termodinámica. Aquí los estoy viendo. Nada más a Rodríguez Luis, que tiene su video, los demás no tienen.
Maestro, creo que ya tengo el resultado. A ver, ¿cuánto fue? También se sustituye MC, M y CE de temperatura final, ¿no? Sí, temperatura final. Me dio 56.52. A ver, fíjate bien. Nada más era cuestión de sustituir. Sustituiste los valores. Tienen que empezar a hacer de donde dice realizando operaciones, empezar a colocar los nuevos valores. La masa del cuerpo A, o sea, del cuerpo de 20 grados. La masa aquí es de ¿cuánto? De 200. De 200 y 150. Ajá, sí, pero ahí donde dice realizando operaciones. Y todos esos valores los sustituí. A ver. Vamos a analizarlo poco a poco para que los compañeros también lo... Ahí tienes. Donde dice realizando operaciones, sustituiste la masa que vale 200. Lo multiplicas por 0.11 calorías gramo grado centígrado, temperatura final. ¿Ahí vamos bien? Sí, ahí vamos bien. Menos 150 por 0.11 por 20 grados centígrados. ¿Correcto? Sí. Más la masa del 2 que vale 150 por 0.16 TF. Menos la masa de 150 por 0.16 por 90. Hago esas operaciones y ¿qué valor me da? Si sumamos M primero la de los grados, como se hizo, me da 2600. Y luego sumamos las de temperatura final, me dio 46, sin contar la temperatura final que no hay. Muy bien. ¿Y te da cuánto? Y luego dividí 2600 entre 46 y me dio 56.52. Muy bien. Ese es el resultado, ¿no? Muy bien, sí, 56. ¿Qué opinan los demás? ¿Dónde no le entienden? Sí, profe, ¿lo puedo volver a repetir? ¿Cómo se hace? Es que me perdí. Mira, aquí dice masa del más frío. La masa vale 200 gramos por punto 10, por punto 11, que es su calor específico, y colocas TF. Después, menos la misma masa que vale 200 gramos por punto 11, lo multiplicas por 20. Más, segundo cuerpo, la masa que vale 150 por su calor específico que vale 0.16, te queda TF. Menos la masa que vale 150 por punto 16 por 90, igual a 0. Haces las operaciones. ¿Qué valor te dio? Digo 200 por punto 11. Me da 22. Eso lo... Te da 22 TF. Después la siguiente. Menos. Ahora es por 20. Digo 22 por 20, ¿cuánto te da? Me da 440. Entonces te da menos 440. ¿Qué? Nada más. Grados centígrados. ¿Sí? Después, la siguiente. 150 por punto 16. Me da 24. Te da 24 TF.
Ujú. menos Lo multiplico por 90, ¿no? por 90. ¿Cuánto te da? 2160. Y eso es igual a 0. Medios con medios, entonces tenemos 22 TF más 24 TF, ¿cuánto es? 46 TF. 46 TF menos 940 más 2160. Me da 2600. ¿Cómo? Ajá, no es 940, es Perdón, 440. es 400, tienes razón. Ajá, 2600. 2600 cerrados. Sí, cerrados. Igual con 0. Por lo tanto, TF igual a 2600 entre 46. TF igual a 56, ¿qué? .52. Muy bien. Y es así como se resuelve este tipo de situaciones. ¿Queda claro, jovencitos y jovencitas, para todos? Sí, profe, gracias. Para todos, no nomás para ustedes. Entonces tenemos ahí una aplicación de la ley 0 de la termodinámica. ¿Ok? Pues pasemos ahora a la siguiente ley. Vamos ahora a la primera ley de la termodinámica. Ya lo vimos en la parte anterior, perdón, pasé. Dice, la primera ley de la termodinámica nos dice que la entrada de calor neto en un sistema, fíjense bien, en un sistema termodinámico, es igual al cambio en energía interna del sistema más el trabajo realizado por el sistema. Lo vimos ya anteriormente, cuando analizamos los procesos. ¿Sí? Cuando decimos que el trabajo realizado sobre un sistema es igual al cambio de energía interna más la pérdida de calor en el proceso. Ese triangulito feo que ven ahí es estado final menos estado inicial. ¿Sí? Anoten por favor esta relación. Incremento de calor igual a incremento de energía más incremento de trabajo. Ambos deben tener las mismas unidades. Si el calor está en calorías, el incremento de energía debe ser calorías, el incremento de trabajo debe ser calorías. Si el calor está en joules, el incremento, el incremento de energía sería en joules, el incremento de trabajo sería en joules. Bien. Y aquí vienen las leyes, las convección de signos. ¿Sí? Cuando tenemos calor, entrada de calor es positivo. Por lo tanto, el trabajo es positivo. Ahora bien, si el trabajo es sobre un gas, es negativo. Y la salida de calor es negativo, o sea, pérdida de calor. Nuevamente repitiendo, en el primer caso, entra calor, hay incremento de energía y hay trabajo positivo. En el segundo caso, sale calor, hay pérdida de calor, de trabajo, y por lo tanto, no hay energía. Esa es la convención de signos. Entra calor, es positivo, sale calor, es negativo. Bien. Ejemplo. Anoten ustedes. Un proceso suministra 8 kilocalorías de calor a un sistema mientras este efectúa un trabajo de 6 kilojoules. ¿En cuánto cambió la energía interna del sistema durante el proceso?
Repito, un proceso suministra 8 kilocalorías de calor a un sistema, mientras este efectúa un trabajo de 6 kilojoules. ¿En cuánto cambió la energía interna del sistema durante el proceso? Bien, para eso tenemos lo siguiente. Nuevamente, ponemos a hervir agua, le proporcionamos calor. Fíjense bien, le proporcionamos calor, por lo tanto hay incremento de energía interna y por consecuencia lógica hay trabajo. Bien. Ahí tenemos los 6 kilos de trabajo y las 8 kilocalorías. Nos preguntan, ¿cuál es el cambio de energía interna? Lo que debemos saber es que el incremento de calor es directamente proporcional al incremento de energía más el incremento de trabajo. ¿Sí? También debemos saber que una caloría es igual a 4.18 joules. Muy bien. ¿Qué nos están pidiendo, jóvenes? ¿Qué nos están pidiendo aquí? Nos están pidiendo el incremento de energía interna. Por lo tanto, el incremento de energía interna es igual al incremento de calor menos el incremento de trabajo. Sustituyendo valores, primeramente hay una conversión. Convierto las 8.000 calorías, puesto que 8 kilocalorías es igual a 8.000 calorías. Pues multiplico por 4.18, ya que una caloría se requiere 4.18 joules y nos da 33.5 kilojoules. Siguiente, por lo tanto, el incremento, sustituimos, el incremento de energía es igual al calor, 33.5 kilojoules, menos el trabajo de 6 kilojoules, y me da un valor de 27.5 kilojoules. No, perdón. De 27.5 kilojoules. ¿Ok? ¿Alguna duda al respecto? ¿Jóvenes? Maestro, pero no hay que volver a convertirlos. Cuando multiplicas 8.000 por 4.000, 4.18 se transforman a joules, ¿no? Sí. Entonces eso se dividiría entre 1.000. No, así. Sí, para convertirlos a kilojoules. Gracias, maestro. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Muy bien, ahí se los dejo. Ejemplo. ¿Qué cantidad de calor requiere? ¿Qué cantidad de calor adquiere un proceso termodinámico? ¿Qué cantidad de calor adquiere un proceso termodinámico? Si se realiza un trabajo de 20 kilojoules,
y pierde energía interna de 2000 calorías. Ahora realiza trabajo, pero pierde energía. ¿Qué cantidad de calor se obtiene? ¿Está dictando esa parte o no? No, pues era la parte Nada más la final. dijo. La estoy confirmando. Nos está preguntando qué cantidad de calor adquiere. En este caso, realiza trabajo, pero pierde energía. ¿Qué signo lleva ahora el incremento de energía? Negativo. ¿Cuál? Negativo. Claro, negativo. Por lo tanto, el incremento de calor es igual a menos el incremento de energía más el incremento de trabajo. Me dio 11.64 kilojoules. Muy bien, perfecto. ¿Qué opinan los demás? Hay que hacer la conversión y luego después la resta. Muy bien. ¿Qué opinan los demás? Son 2000 calorías, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto dijo que le dio? A ver, Rodríguez, contéstales. 11.64. Ah, sí, igual me dio lo mismo. Muy bien. Cambiamos de canal que me están pidiendo.
¿No, verdad? Pues esa maquinita, ¿mandé? Sí, sí, lo hemos escuchado. Bueno, yo sí. Sí, y la has visto. No la has visto, nomás la has escuchado. Fíjate bien que al mismo tiempo que Sí, va... sí, lo he visto. ¿Mandé? Sí la has visto, ¿verdad? Sí. Y siempre lleva, ¿te has acercado a ella? Ah, no, eso sí, no. Solo ¿No? de lejos lo he visto. Bueno, la has visto. Pero fíjate, es una pequeña caldera que tiene un depósito caliente y por consecuencia también tiene un depósito frío. ¿Qué quiere decir con esto? Que todo el calor que se produce no se puede aprovechar, se pierde, tal como lo vimos en la segunda ley de la termodinámica, la primera ley de la termodinámica, ¿sí? Hay pérdida de energía. Lo mismo ocurre aquí en la segunda ley de la termodinámica. No hay una máquina de vapor que utilice totalmente el vapor, sino que algo de ello se pierde en el espacio, ¿sí? Y como dice aquí el enunciado de la segunda ley de la termodinámica, es imposible construir una máquina que al operar en un ciclo no produzca efectos distintos a la extracción de calor de un depósito y la realización de una cantidad equivalente de trabajo. Bueno, pero sí han visto en las películas o han ido al museo de los ferrocarriles, las famosas máquinas de vapor, precisamente las caricaturas. Va a perder calor y ocurre con la máquina en los ferrocarriles. Pues va perdiendo trabajo. Entonces, precisamente a eso se refiere, que para que una máquina de vapor, que no es más que convertir la energía térmica en energía mecánica, realice un trabajo. Por esas características, no es posible construir una máquina que actúe al 100%. Es el concepto básico de la segunda ley de la termodinámica. ¿Y a qué se basa este concepto básico? Que no solamente puede ganar la primera, ni siquiera puede empatar a la segunda ley de la termodinámica. Sin embargo, las máquinas térmicas tienen depósitos calientes y depósitos fríos, y al mismo tiempo realizan un trabajo. Por eso repito, máquina térmica transforma el calor, la energía calorífica, en energía mecánica. ¿Sí? Y este es un proceso cíclico. Absorbe calor, realiza trabajo y liberación de calor. Este es un ciclo termodinámico o un proceso cíclico. Absorbe calor, realiza trabajo y libera calor. Eso es precisamente las máquinas de vapor. Bien. Para eso viene un concepto que se llama eficiencia de la máquina. La eficiencia de una máquina térmica es la razón del trabajo neto realizado a la entrada de calor. Aquí tenemos la máquina, entra calor, realiza trabajo y sale calor. Y aquí tenemos la relación. La eficiencia de una máquina es igual al trabajo realizado entre el calor que entra, calor caliente. En pocas palabras, calor caliente menos calor que sale, entre el calor caliente. También la eficiencia es igual a 1 menos el calor caliente, perdón, menos el calor frío que sale o el calor caliente. Otra característica de lo siguiente. Tomen nota, por favor. Tomen nota de la parte final.
Muy bien. Ejemplo. Ejemplo. Una máquina térmica extrae en cada ciclo 30 kilojoules del foco caliente y suministra 8 kilojoules al foco frío. Calcula el trabajo que realiza y el rendimiento de la máquina. ¿Sí? Una máquina térmica extrae en cada ciclo 30 kilojoules del foco caliente y suministra 8 kilojoules al foco frío. Calcula el trabajo que realiza y el rendimiento de la máquina. Muy bien. Aquí tenemos la máquina. Depósito caliente, depósito frío, realiza trabajo. Por lo tanto, el trabajo que realiza es igual al calor que entra menos el calor que sale. En este caso serían 30 kilojoules, 8 kilojoules. Por lo tanto, el trabajo que realiza es de 22 kilojoules. Recuerden, el trabajo que realiza una máquina de vapor es directamente proporcional al calor que entra menos el calor que sale. En este caso, 30 kilojoules del foco caliente son suministrados menos 8 kilojoules que son perdidos o que van al depósito frío. Por lo tanto, nos están pidiendo el rendimiento de la máquina. Tenemos que la eficiencia de la máquina es igual al trabajo entre el calor proporcionado. En pocas palabras, calor absorbido menos calor cedido entre el calor absorbido. Calor absorbido menos calor cedido son 22 joules y el calor absorbido son 22 joules. Por lo tanto, de la máquina es igual al trabajo 22 kilojoules entre 30 kilojoules. Igual 22 entre 30, 0.73. 0.73 que convertido en por ciento, lo multiplico por 100 y me da el 73%. Eso es precisamente el concepto de las... ¿Repetir la parte del B? ¿Vale? ¿Me puede repetir la parte del B, por favor? ¿Igual? La parte del rendimiento de la máquina. Por eso, tú divides 22 kilojoules entre 30 kilojoules, ¿cuánto te da? 0.73. Ok. Eso lo multiplico por 100 y ¿cuánto me da? 73. Entonces se refiere al 73%. ¿Sí? Sí. Muy bien. Ese es en el aspecto del calor cedido. Pero recuerden que el calor también es temperatura. Temperatura caliente y temperatura fría, como dice ahí en el dibujo. Departamento caliente, temperatura hot, temperatura caliente y temperatura cold. ¿Sí? Esto es cuando es el calor. Ahora vamos a tomar un ejemplo. Dice, anótale. Anótale. Una máquina de vapor. Es así. Una máquina de vapor tiene un calentador que funciona a 250 grados centígrados. La energía del combustible quemado cambia el agua líquida a vapor. Y este vapor después impulsa un pistón. La temperatura del depósito frío es la del aire exterior, aproximadamente a 150 grados centígrados. Calcula la máxima eficiencia térmica de esta máquina de vapor. Nuevamente tenemos lo mismo, nada más que ahora es temperatura.
temperatura caliente y temperatura frío producen trabajo. Tenemos la temperatura a 250 grados centígrados y la temperatura fría a 150 grados centígrados. Por lo tanto, la eficiencia ahora va a ser igual a 1 menos la temperatura caliente entre la temperatura fría. Perdón, temperatura cold, temperatura fría, entre temperatura caliente. Pero aquí hay que tener mucho cuidado, jóvenes. Fíjense bien. En un proceso termodinámico ya no se emplean grados centígrados, sino que se emplean grados Kelvin. Y por lo tanto, para convertir grados centígrados a Kelvin, tengo que sumarle 273. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos temperatura fría son 150 grados centígrados más 273 grados. Estoy obteniendo grados Kelvin. Temperatura caliente, 250 grados centígrados más 273. Hago mis operaciones y obtengo 1 menos 150 más 273 son 423. 250 grados centígrados más 273 son 523 grados. Por lo tanto, obtengo que 423 entre 523 igual a 0.81. Por lo tanto, la eficiencia, hago la división, o más bien hecho la resta, me queda que la eficiencia es igual a 0.19, que también es igual al 19%. Esa es la eficiencia de esta máquina. 19%. Véanlo, por favor. Muy bien. ¿Alguna duda? Oh. Ajá. Muy bien. Pasamos a lo siguiente. La última, tercera ley de la termodinámica. Fíjense bien. Dice, la tercera ley de la termodinámica fue propuesta por Walter Nernst. Como les dije desde un principio, Newton elaboró sus propias leyes, sus 3 leyes de la dinámica. Y aquí en la termodinámica fueron varios científicos. El último de ellos fue Walter Nernst, que es imposible alcanzar una temperatura igual al cero absoluto mediante un número finito de procesos físicos. Puede formularse también como que a medida que un sistema dado se aproxima al cero absoluto, su entropía tiende a un valor constante específico. La entropía de los sólidos cristalinos puros puede considerarse cero bajo temperaturas iguales al cero absoluto. ¿Se acuerdan de esa grafiquita? Que teníamos un sólido que era el hielo, le proporcionábamos calor y aumentaba su entropía. Bueno, en ese caso aumentaba su temperatura, pero seguía siendo sólido. Pero llega un momento en que se dispara y se convierte en líquido. Lo mismo ocurre, se incrementa su temperatura
hasta llegar al gas o vapor de gas. Nada más que aquí ahora ya no es temperatura, ya no es calor, ahora es entropía y temperatura en grados Kelvin. ¿Sí? La letra PF quiere decir punto de fusión, la letra PE quiere decir punto de evaporación. Si ustedes se dan cuenta, cuando seguimos calentando el hielo y está a 0 grados centígrados, se sigue calentando y sigue habiendo hielo hasta que llega un momento su punto de fusión y se convierte en líquido. A ese concepto, a ese movimiento, este joven Walter Nernst le llamó entropía. Y la entropía es el movimiento de todos los cuerpos, inclusive nosotros, cuando vamos dentro del metro, estamos en una entropía, porque hay mucho movimiento dentro del metro. ¿Sí? O cuando estamos jugando algún deporte, hay entropía, hay movimiento, hay un desorden. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere la tercera ley de Newton, de la termodinámica, a la entropía. Pero en sí, ¿qué es la entropía? La entropía es una magnitud física que mediante cálculo permite determinar la parte de la energía por unidad de temperatura que no puede utilizarse para producir trabajo. Esa es la entropía. En pocas palabras, esa es la tercera ley de la termodinámica, la entropía, como una magnitud física que mediante cálculo permite determinar la parte de la energía por unidad de temperatura que no puede utilizarse para producir trabajo. Considerando aquí, jóvenes, lo siguiente: entropía, que es delta S, es igual al incremento de calor con respecto al incremento de temperatura. Pero, mucho cuidado, para este concepto, el incremento de temperatura es la temperatura absoluta en grados Kelvin. ¿Sí? Un ejemplo. 20 gramos de hielo a 0 grados centígrados se funden en agua a 0 grados centígrados. ¿Cuánto cambia la entropía de los 20 gramos en el proceso? Fíjese bien. Tenemos 20 gramos de hielo a 0 grados centígrados, se funden en agua a 0 grados centígrados. ¿Cómo está eso, maestro? Pues sí, tenemos hielo a 0 grados centígrados y le colocamos agua a 0 grados centígrados. El agua absorbe, o más bien dicho, cambia al hielo, lo convierte en agua. Eso ocurre muy bien, muy sencillo, jóvenes. Cuando ustedes quieren enfriar un vaso con agua, le toman un sorbo y le colocan hielo, ¿sí? Y lo dejan un rato. ¿Qué ocurre con el hielo? ¿Qué ocurre con el hielo, jóvenes? Se deshace. Se está deshaciendo, ¿verdad? Se está fundiendo. ¿Y quién lo está fundiendo? El agua. El agua, ¿verdad? Y precisamente a ese concepto se le conoce con el nombre de entropía, porque no hay calor. Ahí no hay calor. Ahí el agua está en forma interna, en un desorden, sus moléculas se están moviendo de tal forma que están adquiriendo un calor. Por eso se llama entropía, un desorden. Por lo tanto, sabemos, en primer lugar, que el concepto de calor latente de fusión es igual al incremento de calor entre la masa.